Jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales. Veamos el día de hoy lo que es series. Una serie puede ser aritmética o puede ser geométrica. ¿Cuándo decimos que una serie es aritmética? Fíjate aquí, tenemos una progresión aritmética. Mira, aquí también una progresión aritmética. Es decir, cuando yo sumo todos estos elementos, viene a ser entonces esta suma una serie aritmética, ¿sí? La suma de todos estos elementos se le llama entonces serie aritmética, ¿sí? Ahí tienes una serie aritmética entonces. Ahora, una serie aritmética, la suma de todos estos elementos, si tengo n elementos, entonces la suma ¿a qué va a ser igual? Bueno, eso ya lo hemos visto en el capítulo anterior. La suma es igual al primer término más el último término, todo sobre 2 multiplicado por la cantidad de términos, ¿sí? Recordarles entonces que el T1, ¿qué cosa es el T1? Tn, por acá. A ver, voy a decir acá, el T1 es primer término. Y el Tn es el término enésimo, hay que llamarle término enésimo, último término. Término enésimo, ¿sí? Bueno, ¿qué más? A ver, el R ya sabes que es la razón aritmética. Razón aritmética. Bien, entonces ahí hemos recordado lo que es una progresión aritmética y la suma de todos sus elementos se llama serie aritmética. Entonces, por acá tenemos una progresión aritmética. Mira, la razón es 2, lo multiplico por 2, lo multiplico por 2, por 2, por 2. Aquí lo multiplico por 3, por 3, por 3. Es decir, aquí tenemos dos progresiones geométricas. La suma de todos sus elementos, a esto le vamos a llamar entonces serie geométrica, ¿sí? La suma de todos ellos. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es una serie geométrica. Serie geométrica. La suma de todos los elementos en una progresión geométrica, la suma de todos los n elementos, ¿a qué es igual? Bueno, aquí la suma es igual, término 1, aquí la razón elevado a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Ahí tienes entonces. Vamos a recordar ya T1, sabes que el T1 es el primer término, el Q es la razón geométrica. ¿Qué más? A ver, debemos conocer acá. El N es el número de términos, ¿sí? El N es el número de términos, T1, primer término. A ver, lo vamos a poner T1, primer término. Y N ya sabes qué cosa es N, el número de términos de esta progresión, el número de términos. Bien, jóvenes, aquí también vamos a conocer la suma límite. La suma límite donde los elementos, bueno, la cantidad de sumando son indeterminados. Pero esta suma no es cualquiera. Aquí observa que la razón, ¿cuánto es la razón aquí en esta progresión geométrica? La razón es igual a un medio. La razón vale un medio. Ahora, si la razón vale un medio, aquí dos formas, primero lo vamos a deducir y después vamos a poner la fórmula o la regla práctica para calcular la suma límite. Cuando la razón es mayor que 0 pero menor que 1. Observa aquí, en esta suma, por ejemplo, en esta suma, fíjate, el primer término 8, aquí es la mitad de 8, aquí es la mitad de 4, la mitad de 2 y la mitad de 1, bueno, aquí sería un medio, ¿no? Por acá va a ser un cuarto si yo quiero hallar lo que sigue, ¿sí? Y así puedo hallar los demás términos. Pero esta suma, fíjate, aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, puedo factorizar un medio. ¿Y qué me va a quedar en esta suma? Fíjate, a ver, voy a decir, la mitad de 8 es la mitad de ¿quién? 8 es la mitad de 16. Más 4 es la mitad de ¿quién? 4 es la mitad de 8. Al igual que 2 es la mitad de ¿quién? 2 es la mitad de 4. El 1 es la mitad de 2. Y así sucesivamente. El 1 medio es la mitad de 1. Y así sucesivamente, ¿sí? Ahora,
Fíjate, esta partecita de acá, usted ya lo conoce. Todo esto de acá, 8 más 4 más 2 más 1 y así sucesivamente. ¿A qué es igual 8 más 4 más 2 más 1? Aquí lo tienen, mira, 8 más 4 más 2 más 1, esto vale S. De modo que esto de acá, todo esto de acá vale S. Todo eso vale S. Entonces, ¿cómo te quedaría todo esto? A ver, esto me queda así, mira, a ver. Me queda S va a ser igual a un medio. ¿Un medio de quién? De 16 más todo esto de acá que se llama S. Más así. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y en la izquierda me va a quedar ahora 2 veces S. 2 veces S va a ser igual a 1 que multiplica todo esto. 1 por todo esto lo mismo, pues. Sería 16 más S. Esta S pasa a restar al otro lado y esto sería simplemente S vale 16. Tienes ahí que la suma de todos estos elementos es igual a 16. Ahora, fíjate, yo puedo aplicar también aquí suma límite, mira. ¿Y a qué es igual la suma límite? Es igual al primer término, 1 menos la razón. 1 menos la razón. Pero esto solamente cuando la razón es mayor que 0, pero menor que 1. En este caso la razón vale un medio. Entonces, como vale un medio es mayor que 0, pero menor que 1. De modo que puedo aplicar entonces esta suma límite. Y voy a decir así, a ver, reemplazando. Reemplazando acá, digo suma límite es igual. El primer término en esta suma, es 8. 1 menos la razón vale un medio, 1 menos un medio. A ver, efectuando todo esto, en el numerador es 8. En el denominador, 1 menos un medio, esto es un medio. ¿Sí? Como no tiene denominador el 8, bueno, le puedo poner la unidad y ya sabes que esto es, ¿a qué es igual? Bueno, eso es el producto de los extremos sobre producto de medios. Entonces, la suma límite, ¿a qué va a ser igual? 8 por 2, 16, y 16 entre 1 es lo mismo, 16. Tienes entonces acá la suma límite, aquí aplicando suma límite, esto es igual a 16. Ahí la tienes entonces. Veamos el otro ejemplo que tenemos. A ver, aquí la razón, ¿cuánto sería? A ver, a 125, ¿por cuánto lo multiplicas? Por un quinto. A 25 por un quinto. A 5 por un quinto para hallar el siguiente término. Y así un quinto. Entonces, aquí si yo quiero hallar el que sigue, esto sería un quinto. ¿Sí? Y quiero hallar el que sigue, 1 sobre 25. Y así sucesivamente puedo hallar todo lo que sigue. Ahora, como esto es la razón en esta progresión geométrica, la razón, ¿cuánto vale? La razón vale un quinto. Ahora, al igual que el anterior, aquí, ¿qué puedo decir? Bueno, S va a ser igual. Si yo factorizo un quinto acá, o saco un quinto a todos los sumandos, bueno, aquí, fíjate, digo, esto es la quinta parte de ¿quién? Esto es la quinta parte de 625. El 25 es la quinta parte de ¿quién? De 125. El 5 es la quinta parte de 25. El 1, bueno, la quinta parte de 5. Y así sucesivamente, ¿sí? Así. Entonces, en toda esta suma, te puedes dar cuenta que todo esto, desde el 125 hasta el final, ¿a qué es igual todo eso? Mira, aquí lo tenemos, 125 más 25 más 5 más 1 más un quinto. Aquí tiene 125 más 5 más 5 más 25 más 5 más 1 más un quinto. Todo esto se llama S. Ahora, todo esto, ¿cómo lo puedo ordenar ahora? Bueno, esto de acá es S. Esto es un quinto. Aquí me queda 625.
más S. Así me queda. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y esto sería 5 veces S. 5 veces S y esto va a ser igual a ¿quién? A 625 más el valor de S. El S pasa a restar al 5S y esto me queda 4 veces el valor de S es igual a 625. Por lo tanto, S ¿cuánto valdría? S sería igual a 625 sobre 4. Tienes ahí entonces el valor de S. ¿Cómo sería entonces ahora aquí aplicando la regla práctica? Suma límite. Suma límite, sabemos que la suma límite, ¿a qué va a ser igual? La suma límite es igual al término 1, y aquí 1 menos la razón. Ya sabes que la razón vale un quinto. La razón vale un quinto. De modo que aquí, ¿qué me quedaría entonces? Suma límite es igual. A ver, en el numerador, término 1, el término 1 es 125. Acá sería 125. Y en el denominador, 1 menos la razón que vale un quinto. 1 menos un quinto. Ahí está. A ver, en el numerador 125. Y en el denominador sería esto, 5 por 1, 5 menos 1, 4. 4 quintos. 4 quintos. Aquí como no tienes denominador, le pones la unidad y esto multiplicas extremos sobre medio. Extremos sobre medio. ¿Cuánto me quedaría finalmente todo esto? La suma límite va a ser igual a 125 por 5, esto es 625. Y 4 por 1, 4. Listo, ahí tienes 625 sobre 4. Bien, veamos algunas aplicaciones de todo esto. A ver, en una progresión aritmética, el término 2 es igual a 7 y el término 7 es igual a 22. Con este dato me preguntan cuánto vale la suma de los 100 primeros términos en esta progresión aritmética. A ver, veamos. Aquí vamos a decir, primero, bueno, el término 7, primero que el término n, ¿a qué es igual? A ver, el término n es igual al primer término más n menos 1 por la razón. ¿Sí? Ahí está. Esto es el término enésimo para una progresión aritmética. Ahora, el término 7, ¿a qué va a ser igual entonces? Esto va a ser igual al término 1. Bueno, para el término 7, el n vale 7. Aquí sería 7 menos 1, 6, más 6 veces r. Así sería el término 7. ¿Qué por dato? Por dato esto vale 22. Ahora, el término 2. El término 2 es igual al término 1 más una razón. Pero esto, por dato, esto vale 7. Eso vale 7. Ahora, en estas dos ecuaciones, ¿qué podemos hacer? Bueno, en estas dos ecuaciones podemos restar. Restando en este lado, 22 menos 7, esto es 15. Eso es 15. Aquí ya sabes que el término 1, al restar, esto se va a simplificar. Estamos restando, ¿sí? Así estamos restando. Esto se va a simplificar y me va a quedar 6 veces r menos r. Esto sería 5 veces r. 5 veces r. 5 por r es igual a 15, entonces r vale 3. R vale 3. Ya tienes el valor de la razón que vale 3. Si la razón vale 3, bueno, aquí puedes fácil darte cuenta, ¿sí o no? ¿Cuánto vale entonces el T1? A ver, ¿cuánto vale el T1? Bueno, si esta razón vale 3, este 3 pasaría a restar al 7 y esto sería 4. T1 vale 4. El primer término, esto vale 4. Tienes ahí que el término 1 vale 4. Bueno, si ya tengo la razón y tengo el primer término, como quiero yo la suma, acuérdate que la suma de los 100 términos, ¿a qué va a ser igual? Es igual al primer término más el último término, es decir, el término 100, todo sobre 2,
multiplicado por por el número de términos. ¿Sí? N vale 100, pues n vale 100, ya lo voy a poner 100. Entonces, ¿qué me falta hallar acá? Bueno, te falta hallar el término 100, ¿sí o no? Como debo hallar el término 100, no puedo hallar porque tengo aquí el término 1 y tengo el valor de la razón. Entonces, a ver, vamos a hallar el término 100 entonces. El término 100, ¿a qué va a ser igual? El término 100 es igual al primer término más 99 veces la razón. Ahí es, 99 veces la razón. El término 100, ¿a qué va a ser igual? A ver, reemplazando, término 1 vale 4, listo, 4, más 99 por la razón, pero la razón vale 3, listo, ahí está. Por lo tanto, el término 100, ¿a qué va a ser igual? El término 100 es igual, a ver, esto sería 99 por 3, esto sería 9 por 3, 27, 9 por 3, 27, 27, 29. Serían 297. 297 más 4, eso sería 297 más 4, esto sería 301. ¿Sí? 301. Ahí tienes entonces el término 100. Vamos a reemplazar para hallar la suma que me están pidiendo. A ver, la suma de los 100 términos, la suma de estos 100 términos, hemos dicho que es igual, a ver, el término 1, ¿cuánto vale el término 1? El término 1 vale, aquí lo tienes, 4, más el término 100 que vale 301, ¿sí? A ver, y aquí esto sobre 2 por 100. Por 100. Pero bueno, aquí se va a simplificar, mitad es 1, mitad es 50. El 50 que va a multiplicar a este valor, a ver, 301 más 4, esto sería 305, multiplicado esto por 50. ¿Cómo sería eso? A ver, la suma de los 100 términos, esto va a ser igual, 5 por 5, esto es 25, 15 acá, con el 0. Ahí tienes entonces la respuesta para este primer ejercicio. Ahí tienen. ¿Ya? Siguiente. A ver acá. Me piden calcular la suma de cifras de n. Cuando me dicen que esta suma es igual a la otra suma. Fíjate, esto es una progresión aritmética y la otra también es una progresión aritmética. Entonces se trata de una serie, ¿sí o no? Porque estoy sumando todos sus elementos, entonces esto es una serie aritmética para ambos. Ahora, para hallar el valor de n, me piden hallar el valor de n y sumarle las cifras, dar eso como resultado. A ver, el término enésimo aquí, ¿cómo sería aquí el término enésimo? Aquí necesito yo el último término, ¿sí o no? Claro, necesito el último término. Pero para eso, fíjate que la razón vale... ¿Cuánto vale la razón acá? La razón vale 3. La razón vale 3. Y en el otro lado, ¿la razón cuánto vale? La razón vale 7. Aquí la razón vale 7. Entonces, si esto vale 3 y aquí vale 7, aquí me conviene ponerlo como a ver, en función a 3, ¿sí o no? En función a 3. Por ejemplo, esto sería, a ver, 3 por n, ¿más cuánto? A ver, 3 por n, a ver, para que sea 41, 3 por 1, 3. Para 41 esto sería 38, ¿no? Más 38. Listo, ahí tienes el término enésimo. A ver, ¿cuánto vale 2? 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Más 38, 44. Cuando, para que el término 3, a ver, el término 3 debe ser 47. A ver, 3 por 3, 9. 9 más 38, 47. Ahí tienes entonces el término enésimo. Entonces aquí está el término enésimo. Término enésimo, ahí lo tiene. Y así como tengo acá el término enésimo, aquí el término enésimo, ¿cómo sería? Bueno, como la razón vale 7, esto sería 7 por n. 7 por n. Así, 7 por n. A ver, para que sea 11, n vale 1. 7 por 1, 7. Más 4. Más 4. A ver, para que sea 18, 7 por 2.
7 por 2, 14, más 4, 18. Para que salga 25, es decir, el tercer término. 7 por 3, 21. 21 más 4, 25. Ahí tienes el término general, entonces. Término general va a ser así. O si quieres lo hayas como último término, igualito te va a salir. Ahora, si ya tengo el término general, ahora el término enésimo, el último término, ahora la suma, ¿a qué va a ser igual en este lado de acá? ¿Ve? Aquí, la suma de todos estos elementos, ¿a qué es igual la suma? ¿Ve? A ver, la suma para ambos, voy a ponerlo acá. ¿Cuánto sería la suma? Pero para este caso primero, para este caso la suma es igual a ¿quién? Al término 1 más el término enésimo, todo sobre 2, multiplicado por ¿quién? Por el número de términos. En este caso el número de sumandos es n. En el otro lado, la suma de todos los términos, ¿a qué es igual? Al primer término más el término enésimo, todo sobre 2, multiplicado por la cantidad de sumandos. En este caso la cantidad de sumandos es n. Bueno, aquí ya puedo cancelarse, ¿no? Puedo cancelar el valor de n y puedo cancelar el 2 también. Puedo cancelar. Voy a reemplazar entonces acá. Voy a reemplazar y voy a decir, a ver, el término 1. El término 1 igual a 41. Entonces aquí, reemplazando, esto sería 41 más el término enésimo, el último término, 3n más 38. Esto sería 3n más 38. Esto va a ser igual. Término 1 para esta serie aritmética. El término 1 es 11. Más el término enésimo, aquí lo tienes, 7n más 4. Esto es 7n más 4. A ver acá, este 3n pasa a restar al otro lado, donde tiene 7n, sería 7n menos 3n, 4 veces el valor de n. ¿Sí? Y aquí la suma, ¿cuánto sería? La suma sería, ¿cuánto? 79. ¿Sí? 41 más 38, esto es 79. Menos, esta suma, ¿cuánto es? 11 más 4, esto es 15. Menos 15. 79 menos 15, esto es 64. 64 es el resultado de 4 por n. 4 por n es igual a 64, entonces de aquí te sale el valor de n. Entonces n, ¿cuánto vale? N vale 16. Tienes el valor de n que vale 16. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la suma de cifras de n. Por lo tanto, la suma de cifras de n va a ser igual a ¿cuánto? 1 más 6, 7. Tienes ahí la respuesta entonces para este ejercicio. Veamos el siguiente, a ver. Siguiente ejercicio, dice la suma de los 10 primeros números naturales consecutivos es P. Me piden calcular la suma de los 10 siguientes consecutivos. A ver, la suma de 10 números consecutivos. Jóvenes, voy a llamar, por ejemplo, al primer número consecutivo, lo voy a llamar n. ¿Ya? N. El siguiente consecutivo va a ser n más 1, pues. El siguiente consecutivo va a ser n más 2. Y así, n más 3. Si yo sumo todo esto, fíjate, esta suma, el último, ¿quién va a ser? A ver, el último va a ser n más 9, ¿sí? N más 9. Claro, aquí tienes los 10 primeros que hace mención el problema, la suma de los 10 números naturales consecutivos, aquí lo tienes. ¿Sí? Esta suma me dice que es igual a P. ¿Sí? Esta suma vale P. O aquí lo voy a poner así, mira, esta suma vale P. ¿De acuerdo? Y me piden la suma de los 10 consecutivos siguientes. Es decir, el siguiente va a ser n más 10. El otro va a ser n más 11. El que sigue va a ser n más 12. Y así, ¿cuánto sería entonces el último? A ver, el último sería n más 19, ¿sí o no? ¿No? N más 19. Ahora, a ver, aquí, esta suma de acá, esta primera suma, me dicen que esto vale P. Esto vale P. Y con ese dato me piden cuánto vale esta otra suma. ¿Cuánto vale esta otra suma? Entonces, a ver, aquí
si yo voy a sumar todos estos elementos, ¿cuánto voy a obtener? Bueno, como tengo 10 elementos, entonces 10 veces n, pues. ¿Sí o no? 10 veces n. Aquí voy a obtener 10 veces n. Más, a ver, aquí voy a tener que sumar el 1, más 2, más adelante 3, 4, 5, hasta 9. Bueno, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 9. Esta suma es igual a 45. Esa suma vale 45. Es decir, P, ¿cuánto vale? P vale 10n más 45. Ahí tienes el valor de P, entonces, mira. El valor de P es igual a 10n más 45. Ahí lo tienes. Ahora, aquí, en la siguiente, observa aquí en esta suma, lo que me están pidiendo, ¿cuánto vale todo esto de acá? Mira, y aquí tienes n más n más n. ¿Cuántas veces? 10 veces n, ¿sí o no? 10 veces n. Entonces aquí todo esto me es igual a 10 veces n. Ahora, ¿cuánto suma el resto? A ver, aquí tienes 10 más 11 más 12 más 13 más 14 hasta 19. ¿Cuánto vale esta suma? ¿Cuánto vale esa suma? Bueno, ya sabes que la suma desde el 10 al 10 hasta el 19, bueno, lo puedes hallar así, ¿no? 19 por 20 sobre 2, ¿sí? Menos los anteriores que es, ¿cuánto? 45, ¿no? Menos 45. Eso vale. Ahora, ¿esto cuánto sería? Bueno, esto sería, a ver, 190, ¿sí? Esto de acá es 190 menos 45, así. 190 menos 45, esto es 145. Toda esta suma es igual entonces a 145. Entonces, mira, lo que te piden acá es cuánto vale 10n más 45, eso te piden. Más 145, perdón. Más 145, ¿cuánto vale esto de acá? ¿A qué es igual? Ahora, esta suma, dándole forma para dar mi respuesta en función a P, yo lo puedo expresar así, mira. Esta suma lo puedo expresar así, mira, 10n más 45 más 100. ¿Sí o no? Así lo puedo expresar. ¿Y por qué escojo esto? Bueno, porque este valor ya lo conozco. ¿Cuánto vale esto de acá? Esto vale P. Entonces mi respuesta sería P más 100. P más 100. Muy bien, el siguiente, a ver. El siguiente. A ver, primero veamos cuánto vale todo esto de acá, mira, todo esto. ¿A qué es igual todo eso? Y este valor lo multiplicamos por 6, ¿sí o no? Lo multiplicamos por 6 y luego le agregamos 75 y le sacamos la raíz cuadrada, eso es. Entonces, veamos primero cuánto vale esto de acá. A ver, por acá lo voy a hacer, fíjate, por acá lo voy a hacer. ¿Cuánto vale esta sumatoria, esta suma para el valor de K, cuando K vale 1 hasta 25? Bueno, cuando K vale 1 hasta 25, esto sería así, mira, todo esto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 25. Esa suma, o sea, esa suma. ¿Y esta suma qué va a ser igual? Bueno, esto ya lo conoces. Esto es 25 por 26 sobre 2. A eso es igual. 25 por 26 entre 2, esto es, a ver, es mitad arriba 13, mitad abajo 1, sería 25 por 13. Esto es 325. 325 vale todo esto. Fíjate, todo esto de acá es 325. Ahí lo voy a poner 325. Entonces ahora 325 lo voy a multiplicar por 6. Y a ese producto le voy a sumar 75. A ver, veamos entonces por acá, mira. A ver, 325 lo multiplico por 6. ¿Y esto cuánto sería? A ver, 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. Aquí 6 por 2, 12 y 15. ¿Sí? 15. Y 6 por 3, 18 y 1, 19. Eso es 1950. Ahora, todo este resultado es 1950. Mira, por acá, al multiplicarlo por 6,
Esto es 1900, 1950. Si a 1950 le suma 75, ¿cuánto sería esto? Esto sería 2025. ¿Sí? 2025 vale todo. Todo lo que está dentro del radical, entonces, ¿cuánto vale? 2025. Por lo tanto, lo que me piden acá es f, que es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 2025. Y la raíz cuadrada de 2025, esto es 45. Tienes ahí la respuesta entonces para este ejercicio. Muy bien, jóvenes, ha sido la primera parte de series. Gracias por su atención, nos vemos la próxima, cuídense. Hey campeón, recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.